Bueno, señora, buenas tardes, señores y señores, buenas tardes a todos. Va a comenzar la cuarta ponencia, es donde tenemos en nuestra mesa a José María García León, licenciado en Historia y escritor, que celebrará la ponencia de Cádiz, las tres tauromaquias, Pepeillo, Paquín y los Ortega. Y el presentador va a ser don Luis Rivas Asensio, informador de prensa y radio. Por lo tanto, bueno, pues le doy la palabra ya a don Luis Rivas para que haga la presentación. Buenas noches, señores y señores. ¿Me escuchan bien, no? Señor presidente director de la Escuela de Tauromaquia de Cádiz, componente de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, componente de la escuela, aficionados y representaciones, amigos todos. Hoy me toca el oficio de las campanas para anunciaros la buena nueva de estar con nosotros un buen aficionado a los toros. Pero ante todo, hay que decir que es un hombre, pues ya aquí en Jerez tiene su docencia y tiene también su participación en la universidad. Es doctor en ciencia en historia y profesor de historia económica de la Universidad de Cádiz. Además es profesor titular de historia de enseñanza media. En su currículum profesional está el haber dedicado mayor parte de sus investigaciones, porque José María García León es un andalucista, un hombre que para él, y andalucista y liberal, que para él el andalucismo lo lleva por bandera, y en ese liberalismo gaditano ha destacado la publicación de 3 libros básicos. Uno ha sido La masonería gaditana, La milicia nacional y El trienio liberal en Cádiz, así como además un buen número de artículos en distintos medios de comunicación. Muy vinculado al mundo cultural, ha sido concejal también, portavoz del Ayuntamiento del Partido Andalucista, el Ayuntamiento de Cádiz, y además ha sido presidente del Ateneo con una fecunda labor que ha realizado en estos últimos años, durante los 8 años que ha estado. Ahora es miembro de número de la Cátedra Adolfo de Castro y secretario de la Fundación Blas Infante. Actualmente José María no para, sigue él investigando, trabajando y prepara un ambicioso proyecto histórico sobre la vida de todos los diputados de las Cortes de Cádiz. Y ya en el tema taurino, pues puedo decir que es un gran aficionado, es un hombre de los aficionados de a pie, de esto que todas las corridas que puede va a verlas. Él tiene una pasión muy grande, pasión por 2 toreros, pero yo diría más que una, Rafael Ortega y Paco Ojeda. Ese tiene buena pasión, sabe lo que elige. Él también pues forma parte de la tertulia taurina de Rey de Cádiz, ha colaborado también en distintos medios escritos, pero sobre todo es la inquietud por investigar, por conocer sobre la vida y sobre toda la historia del toreo, y de ello le ha llevado hoy a presentar esta conferencia en ese triángulo importantísimo de nuestra zona, que es las 3 tauromaquias de Cádiz, como es la de Pepeillo, la de Francisco Montes Paquiro y la del maestro Rafael Ortega. Creo que es muy interesante. Nos vamos ahora a pasar un ratito muy agradable, es muy rica también en contenido lo que él va a decir, y sobre todo va a puntualizar más sobre la personalidad de estos 3 y más del torero que más nosotros no hemos conocido, lo hemos visto torear, como ha sido el maestro Rafael Ortega, que hoy está aquí también representado por su hermano Baldomero y su cuñado León Camacho con su señora, lo cual también agradecer que hayan venido por acá. Así es que, sin más, yo hago ya este despeje de plaza como aguacelillo, suenan los clarines y el maestro está en el ruedo. Su turno, maestro. Pues muchas gracias, señor presidente, señor director de la escuela. ¿Se oye esto? ¿Ahora? Más cerca, ¿ahora? Más cerca, ¿Sí? ¿Así? Pues más cerca ya es posible. ¿Ahora? Juan Tornero, ¿podía ir a Lugier para que subiera esto de tono un poquito? O si no, déjame el tuyo. Déjame. Tiene que rimar recto. ¿Seguro? Sí. ¿Se escucha ahora bien? ¿Ahora? Me Que parece que dice no. Juan para el micro. Dame el tuyo, Luis. Sí, no, echa un poquito mejor. Toma. Ahora se escucha mejor, ¿no? ¿Ahora? Bueno.
señor director del Aula Taurina, querido Eduardo, señor presentador, querido Luis, señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí, antes que nada, un honor y una gran satisfacción actuar en este ciclo taurino que se repite ya con gran acierto todos los años por estas fechas. Y además, para mí también es una satisfacción el que esto lo organice el Aula Taurina de la Facultad de Derecho. Y lo digo en mi doble condición, si ustedes me lo permiten, de profesor universitario y también de aficionado taurino. En unos momentos en que a veces una pseudo-progresía le da por criticar con menos sentido que talento nuestra fiesta, pues es agradecer que una institución tan señera como es la universidad, y en este caso la Facultad de Derecho, organice actos de esta naturaleza. Criticar, como hacen algunos, y por eso lo digo aquí con mucho gusto además, nuestra fiesta es pues no entender gran parte de toda la cultura española, al menos de 300 años para acá. No entenderíamos a Goya, no entenderíamos a Federico García Lorca, a Ignacio Sánchez Mejía, a Dalí y a otras mucha gente. Por tanto, para mí es un orgullo, repito, y una satisfacción el estar aquí hoy con ustedes, el estar invitado a este acto y también la cariñosa presentación que un hombre del talento, de la gran trayectoria taurina que ya lleva, tanto en la prensa escrita como en la radio, y un hombre además de reconocido prestigio también ya a nivel nacional, como es Luis Riva, mi querido y admirado Luis, pues que me haya hecho la presentación. Así que, maestro, muchas gracias. Y sin más, pues paso a hablar de este título quizá un poco ambicioso que ustedes podrán haber comprobado al ver los dípticos que recogen la programación de este ciclo taurino. Yo lo he titulado Cádiz y las 3 tauromaquias del toreo. Para mí, sobre el toreo saben ustedes que se han escrito muchas cosas, tauromaquias, folletos, a veces pequeños apéndices, pero para mí hay 3 tauromaquias básicas en la historia del toreo, y las 3 además con una vinculación muy estrecha con Cádiz. Cuando digo Cádiz digo más bien este rincón taurino de esta zona. La primera, la de Pepeillo, que aunque no era gaditano, había nacido en Sevilla, editó su tauromaquia, la primera tauromaquia de la historia del toreo, la editó en Cádiz, en la calle Ancha. La segunda es Francisco Montes Paquiro, que era de Chiclana, aquí al lado de la ciudad hermana de Chiclana. Y la tercera del gran maestro Rafael Ortega, el maestro de la isla, con su obra El toreo puro, de la cual yo tengo especial interés en hacer hincapié hoy sobre esa obra, que me temo además que no es lo suficientemente conocida. En el orden cronológico impuesto, lógicamente, por la propia historia, está primero la trayectoria, la primera tauromaquia de Pepeillo. ¿Quién era Pepeillo y qué fue lo que escribió Pepeillo con su tauromaquia? Para hablar un poco de esto, sería conveniente ambientarnos históricamente. La tauromaquia de Pepeillo nace en la segunda mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, como ustedes ya conocen, el toreo a pie empieza a tomar carta de naturaleza. El toreo, en principio, como se concebía de cara a la afición, era el toreo a caballo. El toreo a caballo eran los lances. Hay lances desde los tiempos de Carlos I, desde la Edad Media. Se dice que Carlos I, cuando llegó a España de emperador, lanceó toros en Valladolid. El toreo a caballo venía a formar parte de esa nobleza ecuestre que en sus diversiones, en sus juegos, pues hacía uso de la fiesta de toros. El toreo a pie era simplemente una especie de apoyo, una especie como de ayudante del caballero. Recuerdo vagamente la del peón de lidia actual, vagamente, que servía de soporte a la labor del caballero que era el torero por excelencia. El toreo a pie era una cosa más plebeya, una cosa menos considerada socialmente, hasta que poco a poco, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, el toreo a pie va a ir tomando carta de naturaleza, y lo que es más importante, el toreo a pie va a ir siendo aceptado poco a poco por la gran afición, por los espectáculos de masa. Tengamos en cuenta que entonces no existía la televisión, que no existía el cine, que no existían todas estas cosas, y los grandes espectáculos de masa en sociedades poco letradas. Piensen ustedes que en la segunda mitad del siglo XVIII, pues un 90% de la población española era analfabeta, los medios de comunicación eran muy reducidos,
prácticamente la Gaceta de Madrid, algún que otro periódico, y el gran espectáculo de masa a partir de ahora, por excelencia, va a ser la fiesta de los toros. En una época además en la que no hay, lógicamente, no hay vídeos, no hay fotos, pero tenemos el gran fotógrafo, el gran filmador de la historia taurina y por extensión de toda la ambientación cultural de finales del 18, que es el maestro Goya. Francisco de Goya ha dejado unas estampas magníficas de lo que podía ser la tauromaquia del momento, y de hecho lo era, y de otras muchas actividades culturales. Pues bien, yéndonos al tema este del siglo XVIII, investigando un poco sobre esta época, uno se lleva grandes sorpresas, y yo diría que incluso en el siglo XVIII van a estar muchas de las claves de toda la lidia posterior, de toda la historia del toreo posterior. El siglo XVIII es el siglo que innova el toreo, el siglo XIX es el siglo que va a ir perfeccionando el toreo, y el siglo XX, ya pasado, va a ser el siglo que va a culminar el toreo. Y todos ellos han tenido figuras señeras que, como ustedes saben, han ido marcando la pauta. Asombraría ver ahora un poco la historia y ver esos precedentes que yo le digo de la historia del toreo. Y surgen las paradojas. Carlos IV, por ejemplo, el Carlos IV y su familia, que tan genialmente aparece pintado por Goya, pues es un rey que llega a abolir las corridas de toros. Y sin embargo tenemos a su hijo Fernando VII, que es un gran aficionado a los toros. No solamente es un gran aficionado, sino que es uno de los primeros ganaderos en la historia de España, el rey Fernando VII. Fernando VII, que pasa a la historia, yo he hecho una tesis doctoral, mi tesis doctoral precisamente fue sobre Fernando VII. Hay mucho ruido aquí, Es ¿no? que esta copla, es que tiene dos... Es que me parece que... poner este. Ahora, ¿no? Pues sigue el ruido. No, ya. Bueno, Fernando VII, que ha sido un torero... ¿Qué pasa aquí? A ver, Juan Tornero. ¿Ahora? Ahora, ¿no? Bien, Fernando VII, que ha sido un rey que ha tenido mala prensa en la historia de España, ha sido un rey... De que Fernando VII es un rey paradójico, es un rey de mala prensa en la historia de España, y sin embargo Fernando VII hizo dos cosas muy curiosas que poco conocidas por la gente. Fernando VII es el fundador del Museo del Prado, y Fernando VII es el fundador por un decreto real de la primera historia taurina de la tauromaquia, de la historia del toro. Funda una escuela taurina, que ahora veremos también cuál es la evolución. Este rey, además, chulapón, mujeriego, simpático, pues fue un gran aficionado a los toros, como le digo, y se preocupó ya de reglamentar, a través de buenos asesores como Pedro Romero o José Cándido, se preocupó mucho de dar carta de naturaleza, digna carta de naturaleza, a la fiesta de los toros. En el contexto, por tanto, en el que van a hacer la tauromaquia de Pepe Hillo, pues le decía a ustedes que había grandes sorpresas. Y ya en la época esta empieza, como detalle curioso, por ejemplo, a aparecer la primera crónica taurina. En la Gaceta de Madrid de 1793 ya aparece lo que podríamos llamar primera crónica taurina. Ya no es que exista todavía un periodismo especializado, como ustedes comprenderán, la propia prensa todavía es muy rudimentaria, pero ya aparecen los primeros esbozos de una crónica taurina, en la que, por cierto, y como detalle curioso tengo aquí anotado, que se da una noticia de una corrida en Alcázar de San Juan, donde Pedro Romero torea un toro que tomó 11 varas y 8 banderillas. Y el torero que le acompañaba, Bartolomé Ortega, torea un toro que toma 7 varas y 8 banderillas. Seguimos con los míticos toros de la época. Se habla de grandes toreros ya, de Pedro Romero, como les digo, de Costillares, de los Cándidos, que eran gaditanos, José Cándido Expósito, nacido en Cádiz en 1737, y que toma la alternativa en Madrid en 1757. Es el primer torero de la historia que ya se apunta con una gran cotización. Las crónicas ya hablan de que José Cándido llegó a cobrar 4.000 reales por corrida. Y es también el primer torero muerto en el ruedo. Murió en el puerto de Santa María a los 37 años, como consecuencia de una acogida por un resbalón en un charco de sangre del toro, resbala y el toro lo mata. Su hijo, Jerónimo José Cándido, nacido también en Chiclana, casó con una hermana de Pedro Romero, y era un torero bullicioso, inventa la suerte al encuentro a la hora de matar, y fue también director, es el director de la primera escuela de tauromaquia en 1830. Pasa la historia del toreo, no por ser director de la escuela de tauromaquia, porque prácticamente no tuvo tiempo de hacerlo, fue Pedro Romero el que, digamos, le quitó el puesto,
sino que pasa porque es el primero que institucionaliza la vuelta al ruedo como un premio. La primera vez que un matador de toros da la vuelta al ruedo como un reconocimiento meritorio a una faena. Aparece otro torero también muy del gusto de la época, que es Costillares, que ya empieza, y fíjense ustedes cómo la lidia va evolucionando, empieza a utilizar la muleta no solamente como un instrumento que le ayuda a matar al toro, sino que utiliza ya la muleta para dar algunos pases y hacer un poco de faena vistosa según las épocas. Torero, por tanto, el torero de a pie va a ser ya un héroe popular, va a ser aceptado por la opinión pública. Hombres de finales del 18 como el legendario Pedro Romero, que le hablo, que se dice que se retiró con 70 años y llegó a torear más de 5.000 toros. Los hermanos Cándido, Costillares, el Pepeillo que vamos a ver, empiezan a ser ya héroes aceptados, héroes populares, aceptados por la gente, y por supuesto sus faenas también agrandadas, porque si este torero hacía una gran faena en un pueblo, de boca a boca, no existía el vídeo, lógicamente, ni los medios de comunicación de ahora, pues eso se agrandaba cuando el que hablaba era ya el 10º que había oído la faena. Y si yo les decía a ustedes antes que el toreo a caballo empieza por ser el toreo al principio de élite y el toreo a pie el más plebeyo, ahora las cosas se van cambiando. El toreo a caballo va a quedar como una cosa minoritaria y el toreo a pie va a tomar ya gran carta de naturaleza. Incluso aparece un pasquín muy curioso de cómo se reivindica el toreo a pie y empieza a ridiculizarse en los medios el toreo a caballo. Aparecen unos versos muy curiosos donde dice: ayer un caballerito tan lindo como un oro matar pretendía un toro como si fuera un cabrito, muy curioso y peinadito salió con gran lacayada, y siendo caña delgada, el rejón no le clavó, al caballo le mató y al toro no le hizo nada. O sea, se trata un poco ya de ridiculizar la figura del caballero frente al arte más auténtico, que es enfrentarse a pie directamente con el toro. Y como no podía ser menos, pues también surge la eterna disputa. Yo empezaba hablando antes de esos pseudo progresistas que atacan la fiesta de los toros a veces sin enterarse. Esta mañana ya me desayuné con una actriz que ahora está en Hollywood, que yo me alegro mucho porque triunfe, y nada más y nada menos que se ha, digamos que, inaugurado con nuestra cultura, mandándole una carta a la alcaldesa de Pamplona, en la que, entre otras lindezas, le dice que elimine la fiesta de los Sanfermines. Eliminar en Pamplona la fiesta de Sanfermines es como quitar en Jerez a nuestro Rafael de Paula. Y para colmo del ridículo, porque no puede, digamos, nombrarse de otra forma, la faena, llamémosla así, en ámbito taurino, la carta que esta señorita española le ha dirigido a la también muy española alcaldesa de Pamplona, se la dirigía en inglés. Con lo cual nunca el absurdo y el ridículo podían darse mejor la mano. Pues bien, ya en esta época surgen también los intelectuales, jovellanos. Nuestro Vargas Ponce gaditano son intelectuales, son gente importante en el mundo de la política que se muestran contrarios a la fiesta de los toros. Y sin embargo, en el otro sector también de la cultura y del arte, como Goya, pues veremos que es un gran apasionado de los toros. Y hay también grandes defensores de la fiesta taurina. En 1796, dentro de este contexto que le hablo, donde el toreo va tomando ya ese prestigio como un arte popular, en 1796, en el número 74 de la calle Ancha de Cádiz, en la imprenta Jiménez Carreño, aparece un libro que causó cierto impacto, cierta curiosidad, porque no solamente el toreo, como les digo, no había tomado apenas carta de naturaleza, sino que encima aparece un tratado dedicado nada más y nada menos al arte de torear, a cómo hay que hacer las suertes de la lidia y a hablar de las características de los toros. La obra se titula La tauromaquia o arte de torear y lleva como subtítulo Obra utilísima para los toreros de profesión, para los aficionados y toda clase de sujetos que gusten de los toros. La firmaba como autor José Delgado, alias Pepeillo. Es la primera noticia que tenemos cierta de cómo un torero dedica su talento y su conocimiento a escribir una obra. Naturalmente, Pepeillo, como ustedes comprenderán, no es el autor material de la obra. Pepeillo era casi iletrado, pero se vale de hoy diríamos un negro. En la época es un señor que presta también su, en este caso yo creo que su bien intencionada pluma, al servicio de una obra donde el único que podía de verdad hablar de esto era Pepeillo, como ustedes comprenderán. ¿Quién era este Pepeillo? Pepeillo es un hombre muy popular para la época.
no se sabe a ciencia cierta dónde había nacido. Uno apuntaban aquí en la Serranía de Cádiz, otro en Espartina, hasta que el doctor Tebusen, un erudito exquisito y cachondón de Medina Sidonia, hasta el punto que Tebusen es un seudónimo de embustes al revés, da con su partida de nacimiento y la sitúa en Sevilla el 14 de marzo de 1754. Es un hombre, como le digo, popular, del que se cuentan montones de anécdotas, es el padrino obligado en cualquier bautizo, es el amigo de cualquier juelga. Como decía José María de Cosío, es el tipo más acabado del hombre de pueblo. Por tanto, hay que pensar que era un hombre de poca instrucción, con la clásica salida para todo, tenía salida para cualquier cosa, popular, campechano, y, por supuesto, Pepeillo no es el autor material de la obra. Siempre se dijo que era José Tijera, un periodista, un escritor de la época. Ahora parece ser que algunas investigaciones de aficionados taurinos recientes ya no le dan la autoría a José Tijera. En cualquier caso, habrá también que agradecer desde aquí, desde todos nosotros, a ese escritor anónimo que se prestó a poner su pluma a la sabiduría de Pepeillo. Pepeillo aparece en 1770 como medio espada. Ustedes saben que entonces la trayectoria del torero no es como ahora se empieza de becerrista, digamos de novillero sin caballo, después novillero con caballo, hasta que se toma la alternativa. Pomposamente le llamamos el doctorado. Pues bien, entonces no era así. Entonces se empezaba de medio espada, se empezaba de ayudante, hasta que el torero poco a poco, cuando iba adquiriendo ciertos conocimientos, se independizaba y formaba cuadrilla propia, y ya se hacía matador de toros, digamos, con pleno derecho. Pepeillo empieza como medio espada en 1770, en 1775 ya es jefe de cuadrilla, de primera espada, y en 1778 ya hay dato fehaciente aquí en Cádiz de que torea con Pedro Romero, en la Plaza de Toros de Cádiz, y aparece ya la eterna competencia entre las dos figuras. Ustedes saben que en la historia del toreo siempre ha habido competencia entre los grandes matadores del momento, a veces unas competencias forzadas y casi inventadas, pero que han funcionado, y otras competencias de verdad, porque los propios toreros, con su capacidad, con su arte y con su talento, se la hacían por sí mismos, sin necesidad de que los medios de comunicación tuvieran que preparar e inventar nada. Y el gran contrincante de Pepeillo es ya el gran Pedro Romero, que como todos ustedes saben, pertenece a la clásica escuela rondeña. Romero es la antítesis de Pepeillo. Pepeillo es un torero bullicioso, simpático, improvisador. Pedro Romero es un hombre serio, frío, calculador. Y sobre la competencia de ambos toreros se conserva una carta muy curiosa de cómo Pedro Romero habla de Pepeillo y de lo que hizo en una tarde en Cádiz a finales del siglo XVIII. Y cito textualmente, dice Pedro Romero: cuando llegó la hora de dar muerte al toro, Pepeillo se fue al animal, le dio un pase de muleta y echó mano al sombrero de castor que se estilaba entonces y le mató de una estocada. Fíjense ya los detalles. Sombrero de castor, es decir, todavía la lidia no está depurada. El sombrero de castor hoy lo llevan los picadores, le llaman el castoreño. Entonces no existía la clásica montera de ahora, ni incluso los toreros iban vestidos de luces, como ahora se vestía de pana, o de badana, o de cuero repujado, pero normalmente todavía no pensemos que el matador de toros de entonces, por supuesto no ya en el arte ni en la técnica, sino siquiera en el aspecto formal y estético, era el matador de toros de hoy. Pues bien, las crónicas cuentan que Pedro Romero no quiso ser menos, arrojó la muleta, se quitó la peineta y redecilla que llevaba y entró a matar con ella. Yo al único matador de toro que he visto hacer la suerte de una forma muy temeraria, lo he visto tirar, era un festival, tirar la muleta y coger el sombrero y entrar a matar, ha sido Antonio José Galán. Ha sido el único que yo de verdad he visto hacer esto. Yo no he visto ningún matador hacer esto, pero de la forma tan temeraria como cuenta en esta carta, yo personalmente recuerdo un festival en Tarifa, Antonio José Galán, entrar a matar simplemente citando al toro con el sombrero. Bien, pues Pepeillo empieza a ganar gran popularidad en los medios taurinos, hasta que fatalmente el 12 de mayo de 1801 en Madrid, el toro barbudo, que así se llamaba, lo mató al entrar a matar. La muerte de Pepeillo causó una gran consternación en la opinión pública, repito, una opinión pública muy rudimentaria, con un 90% de analfabetismo en el país, sin los medios de comunicación de hoy, donde lo que más se estilaba eran las coplas, los romanceros de ciego, las canciones populares, y incluso se llegó a escribir, por eso remacho tanto en la popularidad de este Pepeillo, que se llegó a escribir incluso un romancero titulado A la muerte de Pepeillo. No voy a leer el romancero porque es muy largo, pero voy a leerles a ustedes las últimas estrofas de ese romancero que canta y lamenta la muerte de Pepeillo. Dice: en esta corte famosa, se refiere a Madrid,
estaba un hijo de aquesta ciudad de Sevilla. Ese fue José Delgado alias Hillo, y es fuerza repetir cómo su muerte ha sido para dar dolor y angustia. Y si no, dígalo un Cádiz que lo ha sentido de veras, el Puerto no digo nada y Jerez con mucha pena. Así acababa este romancero a la muerte de Pepe Hillo. ¿Qué supone la obra esta de Pepe Hillo, este primer tratado de la Lidia hecho por él? Hombre, supone en primer lugar el primer esfuerzo dignificador de la fiesta de los toros. Es un tratado técnico, profesional y didáctico. Didáctico para enseñar a la gente las suertes de la lidia. Profesional porque también nace con vocación de a los demás toreros darle ciertas claves, no solamente de la técnica del lidiador, sino también de la naturaleza de los toros bravos. Y esta obra consta además de dos partes. Una primera, la que dice en que se trata del toreo a pie, dice, es muy curioso en la terminología que utiliza, dice, en la que se trata de la ciencia del toreo a pie. Él se atreve a llamar ciencia al arte de torear. Y la segunda, en la que se trata de picar a caballo y del modo de derribar y enlazar y coger las reses. Intercalado pues aparecen epígrafes muy curiosos. La suerte de frente o la Verónica, la suerte a la Navarra, la suerte de la estocada al volapié o de la acción ofensiva y defensiva de los toros. Bien, se hicieron muchas dedicatorias y muchas ediciones, más que dedicatorias, se hicieron varias a lo largo de las ediciones, pero se hicieron muchas ediciones de esta obra. Se hicieron concretamente pues durante los años 1804, 1827, 1834, 1875, 1879 y últimamente pues también la edición de Cultura Andaluza editó la Tauromaquia de Pepe Hillo. Hay algunas cosas muy curiosas, muy sabrosas, sería extenderlo muchísimo, me quedo con un pequeño párrafo donde él habla de la suerte de matar. Dice, como la suerte de más mérito que se hace con los toros es la de la muerte, quiero significar por complemento las calidades de las estocadas. Dice Pepe Hillo, las hay medianas, buenas, arrogantes y arrogantísimas, pero también malas y malísimas. Y es de suponer que el sitio de ellas es el cerviguillo, y bajando la mano puede todo el mérito la estocada, aunque de ella sola muera el toro. Y además se deja llevar un poco por la egolatría del escritor y acaba así la obra. Por último, señores, mi obra lleva por objeto dar regla a los aficionados y toreros para que se conduzcan con seguridad en las suertes y que los espectadores instruidos a fondo en los fundamentos elementales de la tauromaquia sepan decidir sobre el verdadero mérito de los lidiadores, adquiriendo por ella un conocimiento que le ha de hacer mucho más grata la diversión. Celebraré tener la gracia del acierto y la de mis lectores, como un escritor consagrado, que es el mayor triunfo que puede alcanzar un escritor. Claro, esto que hoy, bueno, nos puede parecer hasta cierto punto muy normal, que un torero, a través de una obra escrita, dé consejos a sus compañeros o al público, dentro del contexto histórico en el que aparece, repito, un momento en que el toreo se está naciendo, se está cociendo, la obra adquiere de verdad una dimensión y una proyección realmente admirables. Pero esta tauromaquia, repito, con todas sus variedades, con todas sus ediciones, con sus dedicatorias distintas, toma un cierto valor, sobre todo para los bibliófilos y para los aficionados, porque ya entrado el siglo XIX, el toreo va a subir un peldaño más. Y ese peldaño enlaza con lo que yo le decía a usted anteriormente, enlaza con el rey Fernando VII, que por un real decreto de 28 de mayo de 1830, funda la primera escuela taurina de la que se tiene noticia en la historia. Ahora que proliferan mucho las escuelas taurinas, y que son de agradecer, porque las escuelas taurinas han hecho un gran beneficio a la fiesta. La figura aquella entre épica y melancólica, y también un poco de marginación social que suponía el maletilla, pues se ha borrado prácticamente del mapa, y en su lugar han surgido estas escuelas taurinas, donde acogen a los muchachos, como ustedes saben, que tienen afición taurina. De ella han salido muy buenos toreros, no hace falta nombrarlos, están en la mente de todos los que estamos aquí, como ha habido grandes directores de escuelas taurinas, y al mismo tiempo han tenido un doble valor, desde mi punto de vista, al que vale promocionarlo y al que no vale hacerle ver que no está hecho para esto, y evitar tantas frustraciones y tantos peligros
como han ocurrido en otras épocas de la historia. Esa Real Orden de Fernando VII de 1830 quería, y de hecho así fue, que se fundara una escuela taurina en Sevilla para fomentar y adiestrar a los futuros toreros. José María de Cossío la definió como un empeño de taurinos apasionados, deseosos de prevenir accidentes de la lidia con una enseñanza precautoria. El primer director de esa escuela taurina fue Jerónimo José Cándido, y como auxiliar tuvo a otro torero, Antonio Ruiz el Sombrerero. Parece ser que Pedro Romero era un hombre ya legendario, indiscutible, a su edad ya, pues protestó, decía que eso le correspondía a él, y por lo visto movió Roma con Santiago, y el caso es que al final el primer director de la escuela taurina era Pedro Romero, que contaba ya la venerable edad de 76 años. Además, en el contexto de la época, donde un hombre con 50 años ya era viejo, era viejísimo. Por tanto, estamos ya en los inicios del siglo XIX, el toreo da, como les digo a ustedes, ese paso hacia adelante, y el toreo ya se arraiga tanto en la sociedad española que forma parte de la cultura española. La España de 1830, de 1840, es lo que los manuales de historia, los manuales de cultura general, se llama la España romántica. Es la España de los viajeros románticos, de Teófilo Gautier, de Richard Ford, de John Henry, es decir, de todos estos autores extranjeros que llegan a España buscando algo que no ven en los demás países europeos. España es algo exótico, es la España del sol, de los toros, de la Semana Santa, de los bandoleros, de las mujeres que llevan el puñal en la liga. Nos ha quedado la Carmen de Bizet como el mejor exponente de esa España un poco exótica, hasta aquella famosa frase se acuñó en aquel momento: África empieza en los Pirineos. Gran parte todavía de ese folclore español, cada vez menos afortunadamente en Europa, español, olé, guitarra, todavía en parte, pues quizá el origen de toda esa leyenda un poco edulcorada y folclórica está en estos momentos. Y es la época en que todos estos extranjeros que llegan a España, lo primero que quieren hacer es ver una corrida de toros. Lord Byron, que como ustedes saben estuvo en Cádiz a principios del siglo XIX, no pudo ver una corrida de toros, porque lo cogió el Cádiz de la Guerra de la Independencia, donde no podía haber corrida de toros, porque no podía venir ganado hacia dentro de Cádiz, y ni corto ni perezoso se la inventa. Y se inventa una corrida de toros en Childe de Harold, en su obra inmortal, narra una corrida de toros totalmente surrealista, pero él se da el gusto de decir que ha estado en España y ha visto una corrida de toros. Es como el que va a Francia y no ve, a París, no ve la Torre Eiffel, pues lógicamente él se ve obligado a decir en su obra que en su estancia en España ha visto una corrida de toros. No vio una corrida de toros, se la inventó, y los ingleses, como tampoco entendían mucho de toros, todos los embustes y historietas que el bueno de Lord Byron dejó en su literatura, se la creyeron para más dinero. Por tanto, estamos ya en otro contexto ya. Los toros se han popularizado, en el transcurso de 50 o 60 años, los toros se han popularizado muchísimo en nuestra historia, en nuestra literatura, en nuestro arte. Y aparece la segunda gran tauromaquia del toreo, a cargo también de otro gran maestro de la fiesta, el chiclanero Francisco Montes, el maestro Montes, más conocido por Paquiro. Paquiro es también un hombre muy curioso. No es un torero precoz, empieza ya bastante mayor. Estuvo en la escuela de tauromaquia de Pedro Romero, donde fracasó. El propio Pedro Romero, se conservan algunas notas que Pedro Romero solía tomar de los alumnos, y dice que Paquiro era informal, no iba apenas a las clases, era chulesco y además, dice, mataba muy mal. Paquiro empieza poco a poco a abrirse camino en los toros y ya triunfa con relativa edad. Debuta en Madrid en 1831. Hay sobre él anécdotas muy curiosas, la prensa lo alaba, se rinde ante él, aunque los últimos años de Paquiro fueron muy penosos, tuvo problemas con la bebida, su mujer le fue infiel y al final también muere de forma trágica, una acogida mortal en Madrid en 1851, lo dejó maltrecho, fue a reponerse a Chiclana y pocos días después muere como consecuencia de esa herida mortal que le inflige el toro llamado Tumbón. Paquiro era un hombre curioso. Así como el torero de la época era un hombre, como le digo a usted, inculto, rudo y letrado, Paquiro era un hombre de cierta cultura. Su padre, que era un administrador de finca, era un hombre que estaba bien situado, e intentó incluso que cursara estudios medios superiores en Cádiz. Hay una anécdota, y vuelvo a remitirme otra vez al doctor Tebuse, una anécdota deliciosa que narra el doctor Tebuse. En una de las convalecencias de una acogida que Paquiro tuvo en el hospital de Cádiz, observó que estaba leyendo el Quijote y que al lado de cada página él hacía unas anotaciones a lápiz.
El médico esperó a que Paquiro acabara de leer durante varios días el Quijote, y cuando acabó le pregunté que por qué tomaba al margen esas notas. Y Paquiro le dijo, pues mire, es muy sencillo, me he leído el Quijote entero y he llegado a la conclusión, tomando y apuntando, de que Cervantes cita el mismo número de veces a Don Quijote que a Sancho. Una anécdota muy curiosa que la cita el doctor Tebuse y que además pienso que debería ser verdad. Aparece en 1836 esta obra de Paquiro que se llama Tauromaquia completa, o sea, el arte de torear en plaza, tanto a pie como a caballo, escrita por el célebre lidiador Francisco Montes y dispuesta y corregida escrupulosamente por el editor. Consta de 3 partes: arte de torear a pie, arte de torear a caballo y reforma del espectáculo. Bien. ¿Cuál era el valor real de la obra de Paquiro? Bueno, Paquiro, aparte de ser un torero también popular, aceptado, la obra de Paquiro tiene un gran valor por partida doble. Primero, porque en la técnica del toro, Paquiro hace grandes innovaciones, pero también en la estética del toreo. Hay que agradecer a la iniciativa del Paquiro el que los toreros lleven alamares, lleven entorchados y abunde ya la seda en el vestido de torear, que como les digo, antes era muy rudo, muy rudimentario, y eso de los bordados, de los oros, eso ni se conocía. Paquiro ya introduce la estética del toreo muy parecida a como es hoy. Paquiro quedó inmortalizado por un cuadro de Manuel Castellano donde aparece él ya con un vestido de luces que recuerda mucho al toreo actual. Y además es un gran psicólogo y tiene una frase rotunda. Dice, las condiciones indispensables para ser torero son valor, ligereza y un perfecto conocimiento de la profesión. Las 2 primeras nacen con el individuo y la última se adquiere. O sea, viene a decir que el que no tenga valor, que no se meta en esto, porque debe dedicarse a otra cosa. Pero le decía a ustedes que también es un hombre que innova en otras muchas facetas. A partir de Paquiro, las cuadrillas del matador van a tener una función mucho más específica. En definitiva, Paquiro se encarga de poner orden y de poner su sitio a cada torero dentro de su cuadrilla. Hasta Paquiro las cuadrillas eran muy anárquicas. A veces pues un banderillero banderillaba más de lo que quería, o le quitaba el sitio al matador y hacía una faena más larga. Paquiro se cuenta la anécdota de que un subalterno suyo abusó del capote más que él y lo castigó sentándolo en el estribo, para que lo viera todo el mundo. Hoy saben ustedes que ya muchos subalternos, aun habiendo sido magníficos matadores de toros, guardan un tacto exquisito y ninguno se atreve a dar un capotazo. Todo lo más que utilizan el capote con una mano, con las 2 manos, pero siempre lo hacen de forma que el matador, el artista es el otro, el torero, y él es un subalterno. Entonces la cosa era más anárquica y a veces los subalternos querían hacer más faena que el propio matador. Paquiro pone orden también en las cuadrillas. Digamos que la contribución de Paquiro al toreo es más grande de lo que parece. Fijó también las normas de picar en corto, evitó muchos abusos en la lidia, dentro de la plaza. Los picadores a veces picaban más de lo que debían de picar y a placer. Él marca también las normas y las pautas. Posiblemente la gran contribución o la contribución que Paquiro ha hecho a la fiesta de los toros, pues no ha sido todo lo reconocida que debería de haber sido. Velasco Sánchez, que lo vio torear, crítico de la época, ya hay críticos taurinos en esta época, Amenábar, Velasco Sánchez, dice: Francisco Monte era un torero de escuela especial, porque su quiebro, su galleo, sus quites, sus cambios y sus recortes se fundan en la fuerza poderosa de sus piernas y en la ligereza muscular de su cintura. Sus saltos de garrocha, su capeo particular, sus jugueteos originales con los toros y sus rasgos de serenidad y audacia tenían por explicación estas dotes superlativas. Pero a partir de Paquiro se va a acabar, digamos, el toreo antiguo con todo lo que de innovador tiene el toreo de Paquiro, y va a asistir ya a largo ya segunda mitad del siglo XIX, donde ya el toreo se va a consagrar como, no solamente ya como la gran fiesta nacional, sino con una técnica ya más depurada. Podríamos decir que Paquiro es el último epígono de una vieja tradición taurina, y es el hombre que sirve de eslabón
entre la antigua forma de concebir los toros y la nueva forma de concebir la fiesta. A partir de Paquire ya saben ustedes que vienen figuras legendarias, Lagartijo, Machaquito, Mazzantini, hasta caer con el gran Joselito el Gallo, ya en el siglo XX, y sobre todo con el gran revolucionario de la fiesta de los toros, que indiscutiblemente es Juan Belmonte. Hasta Juan Belmonte el torero iba al terreno que le dictaba el toro. A partir de Juan Belmonte, el toro va a ir al terreno que le dicta el torero. Este es el gran mérito de Juan Belmonte. Nadie podía pensar que un muchacho de Triana, feo, bajo, desgarbado, un poco cargado de espalda, iba a ser la gran figura que fue luego del torero, Juan Belmonte. Pero ninguno de ellos deja una tauromaquia escrita. El último gran torero de nosotros, de nuestra época, de finales, o de la segunda mitad, para ser más exacto, del siglo XIX, que deja otra gran tauromaquia escrita, es el gran, y nunca me cansaré de decir, el gran maestro Rafael Ortega. Rafael Ortega es un hombre que ya retirado de los toros y ya después de muerto, es cuando de verdad mucha gente ha reconocido con gran énfasis que ha sido uno de los matadores más perfectos y más rotundo y más puro de la historia de la tauromaquia. Y cuando digo matadores, no me refiero a matar en el hecho concreto, que también lo era, un gran estoqueador, digo un gran torero. Rafael Ortega tuvo dos condicionantes, yo no voy a decir dos desgracias porque no son dos desgracias, pero dos condicionantes que en cierta medida pues obnubilaron o sirvieron de sombra a todo un inmenso lidiador. Una, que mataba estupendamente, en frase de Venancio González, posiblemente hasta el invento de la fotografía, es el torero que mejor ha matado, porque de los anteriores no tenemos muestras gráficas. Ha sido el matador más rotundo como estoqueador. Pero también era un hombre que incluso su propio físico no lo acompañaba, tenía una tendencia a engordar. Baldomero, que está aquí delante, que ha sido un hombre que siempre ha conservado enjuto y muy buena forma, lo cuenta muchas veces. Dice: mi hermano Rafael con un poco de agua ya engordaba, tenía el gran problema de esa tendencia a engordar. Era un torero de cuerpo más bien ancho, espeso, pero era un magnífico muletero y tenía un capote muy vistoso. Casi yo le hablo de oída. Yo la única vez que vi a Rafael Ortega era en el año 68 y creo que 2 o 3 corridos después se retiró. Ya era un torero venerable, ya mayor, que venía a cumplir, a escribir su último capítulo en la historia del toreo. Y Rafael Ortega, que es un torero además curioso, porque Rafael Ortega es un hombre que toma la alternativa relativamente mayor, con 27 o 28 años. Rafael Ortega nace en San Fernando en el año 21 y no fue hasta haciendo la mili cuando ya él empieza a torear unas vacas allí en la intendencia y cuando empieza a foguearse un poquito, pero tampoco muchas novilladas, porque lo que realmente consagra a Rafael Ortega, y aquí hay aficionados que de esto saben mucho más que yo, lo que realmente consagra a Rafael Ortega fueron unas cuantas novilladas magníficas que toreó en aquel verano de 1949 en Madrid, y que fue lo que lo catapultó a la alternativa que la tomó el 2 de octubre con Manolo González de padrino y Manolo dos Santos de testigo. La tomó y a partir de ahí ya Rafael Ortega empieza a ser apreciado por los buenos críticos taurinos. Tuvo el gran problema de la terrible cornada de 1950 en Pamplona. Nosotros días con Luis ojeábamos un Dígame donde aparece un Rafael Ortega muy macilento, ha perdido muchos kilos, con una entrevista que se le hace en Madrid ya, trasladado a Madrid, y todavía se le ve en la cara todavía el rictus de dolor y el padecimiento tan tremendo que tuvo de aquella horrible cornada de Pamplona de 1950, un año después de esa alternativa. Pero estos condicionantes de Rafael Ortega, repito, pues en cierta medida también alaban un poco su virtuosismo en el toreo. No estoy hablando del Rafael Ortega estoqueador, que hablaremos también y que está en la mente de todos. Hablo de Rafael Ortega, del toreo puro de Rafael Ortega, porque si su libro se llama El toreo puro, es que no puede llamarse de otra forma, tratándose del gran maestro de la isla. Rafael Ortega, hay cosas muy bonitas escritas. Ángel Fernández Mayo dejó escrito, entre otras muchas cosas bonitas de Rafael Ortega, lo que yo les leo literalmente a continuación. Dice Ángel Fernández Mayo: la figura de Rafael Ortega determinó algunas de las características de su inconfundible estilo, la sensación de hondura o profundidad, la densidad del lance o del pase que hacía sentir en el tendido el peso de la mole del toro en movimiento, recargando volumen barroco. Su figura era en los ruedos recia, ancha, ni elegante ni graciosa,
de pajizo vaquero de los esteros de San Fernando o de rubio marinero de la escuadra de Nelson. César Jalón, clarito, dijo de él: torero tardío, de cuerpo espeso, cuello escaso y en fin mal conformado, pero de estilo depurado. Rafael Ortega dejó escrito esta preciosidad que está aquí. Se llama El toreo puro y lo conoce muy poca gente. Yo tengo el honor además de poseer este librito firmado por el propio maestro y es una de las grandes joyas que conservo en a lo largo de los años. Ya uno tampoco va a cumplir años como todo el mundo, pues coleccionamos carteles taurinos, fotos. Alguna vez que en una comida, cuando hay un matador, pues nos ponemos con él al lado, que porque eso después viste muy bien tu estudio tener una foto al lado de tal torero, de tal cosa. Y tengo varias cosas interesantes en mi biblioteca. Una de ellas es un regalo especial de Antonio Ordóñez, de una foto que estuve con él en una cena y me la regaló. Cuando yo no pensaba, ya la recibí por correo 4 o 5 meses después, pensando que no me la iba a entregar o no me la iba a dar. Y otra, este librito de Rafael Ortega, El toreo puro, que él me dio, me lo dio regalado y dedicado por él, por un artículo que le escribí. Entonces me daba por escribir algunos artículos taurinos en la prensa con motivo del 40 aniversario de su alternativa, o sea, en el año 89. Y este libro está editado por la Diputación de Valencia. Este libro es muy poco conocido. Este libro es como los buenos y caros perfumes que con una gotita, con una esencia, pues inunda toda la compañía y toda la casa. Esto es una maravilla. Esto es un conjunto de sentencias de Rafael Ortega, porque yo no las puedo llamar de otra forma, donde este hombre describe lo que es el toreo en toda su pureza. Rafael Ortega, todo lo que hizo fue auténtico, dentro y fuera de los ruedos. Rafael Ortega nunca tuvo un gesto hacia la galería, nunca tuvo un gesto fácil, todo lo hizo con hondura, con profundidad y con conocimiento de los toros. Yo me he permitido sacar algunos párrafos de este librito, del que ahora hablaremos, para no cansarle mucho ya al final, y dice cosas tan bonitas como estas. Sobre el toreo de capa. Sobre el toreo de capa, Rafael Ortega dice, o escribe, dice: la chicolina es bonita, es preciosa, pero no tiene la grandeza del toreo puro. Pero el toreo de capa fundamental se hace con la Verónica. La Verónica pura es la que rompe y domina al toro. Es la que se da con las manos bajas, cargando la suerte y ganándole terreno al toro. El toro tiene más fuerza que tú, y si no comienzas a dominarlo con el capote, como digo, se te impone y el toreo se te va a la deriva. Por eso mi tío el Cuco me decía siempre: nunca le levantes la mano ni al toro ni al hombre. Sobre la muleta, dice: con la muleta hay unos pocos pases clásicos y puros, pero los verdaderamente fundamentales son los que pide cada toro. El torero tiene que dominar siempre al toro, pero llevándolo largo. El torero que se va a la oreja del toro para castigarlo, no torea. Dar los pases totalmente en redondo, eso no es el toreo. Eso les gusta hoy a los públicos, pero a mí no. Al toro hay que citarlo adelantando la muleta. A un toro que lo cites, lo pares, lo mandes y le pegues así 20 pases llevado y rematado, ese toro no te aguanta ni 80 ni 40, porque se te rompe antes. Y para matar, pues bueno, ¿qué vamos a hablar de Rafael Ortega para matar, no? Me quedo con esta frase que yo creo que lo dice por sí solo. Si una imagen vale por 1000 palabras, esta frase vale por 1000 estocadas. Dice: para matar los toros hay que tener valor, echar la muleta a las pezuñas, mirar al morrillo, montarse a la espalda y salir por los costillares. A esto al único que se lo he visto también hacer después ha sido a Ruiz Miguel, entre otros muchos, claro. Rafael Ortega ya en vida gozó de un gran predicamento de la crítica. Yo tuve el honor de llevarlo 2 veces al Ateneo de Cádiz cuando yo lo presidía. Una vez, ¿te acuerdas?, en Cádiz, lo llevamos 2 veces, y otra en Arcos de la Frontera. ¿Fue nombrado ateneísta? Como ateneísta, además, que lo nombramos. Y otra en Arcos de la Frontera. Fueron 3 veces. Las 3 veces fue un deleite escuchar a Rafael Ortega, ya venerable, ya mayor. Entonces era director de la Escuela Taurina de Cádiz y era un verdadero placer. En la conferencia y después ya en la sobremesa, cenando, tomando la copita ya sin prisas, allí ya hasta altas horas de la madrugada. Era un auténtico lujo tener a Rafael Ortega delante y allí ya sin prisas ninguna oír al maestro en toda su grandeza y en toda su sencillez también. Antonio Díaz Cañabate no se recataba en decir que para su gusto el estilo de Rafael Ortega era uno de los mejores de la época. Gregorio Corrochano,
al principio no estuvo muy de acuerdo con el toreo de Rafael Ortega, hasta que se rindió en aquella tarde de 1959 en Madrid, fue en 1959-60, en la que, por cierto, Rafael Ortega estuvo inmenso, y desgraciadamente para él, aquel día a Curro Romero le echaron un toro al corral, y al día siguiente las crónicas hablaron del toro de Curro Romero, inmenso maestro también, y que nos quitamos el sombrero ante él, pero hay que contar la anécdota como fue, y fue esta. Las crónicas el otro día, desgraciadamente, hablaron más del toro que le echaron a corral a Curro Romero que de la inmensa, inmensa faena de Rafael Ortega. ¿Quién le aventaja hoy en sus pases de pecho, de cabeza a rabo? Sus faenas son sobrias, ponderadas, formales. Su toreo es clásico. Emplea la izquierda soberbiamente y remata con el auténtico pase de pecho. Los críticos, bueno, pues dicen muchas cosas de él, y las opiniones. Y con esto voy a acabar. Antoniete, y precisamente esta frase viene al inicio del libro, Antoniete, el maestro Chenel, dice de Rafael Ortega: el toreo que más me ha impresionado ha sido Manolete, y el que más me ha gustado, Rafael Ortega, a quien considero además el torero más completo y el que ha toreado con mayor pureza. Esto después se lo hemos oído los dos decir a Juanito Posada en una conferencia que dio en Sanlúcar, hará de esto un par de años. Públicamente Juan Posada allí no tuvo empacho en decir que el toreo que más puro y que más impresión le había causado era Rafael Ortega. Esto también se lo he leído yo hará un año a Jaime Hostos en una revista, también lo ha dicho públicamente, y lo han dicho mucha gente. Por eso yo quisiera acabar este acto, llevamos una hora aproximadamente, un poquito menos, ¿no? Yo quisiera, bueno, entonces vamos a acabar, estamos ya en el último tercio, ya estamos ya cuadrando al toro. Yo quisiera acabar, pues, esto lo venimos haciendo pues, en la tertulia nuestra, en conferencias, en el Ateneo, en algún que otro artículo, pero yo nunca me canso de decirlo, y cada vez que tengo un micrófono y un público distinguido, por supuesto, como el de ustedes, hay que decirlo una vez más. Miren ustedes, Rafael Ortega, a pesar de ser este gran torero puro que es, a pesar de ser un maestro de la tauromaquia, Rafael Ortega todavía no tiene un monumento, todavía no tiene una calle, ni siquiera es hijo predilecto de San Fernando, no tiene una biografía, nadie ha escrito una biografía de Rafael Ortega, y para colmo, este librito casi es desconocido, está editado en Valencia, y él, que ha nacido en esta tierra, que ha sido director de la Escuela Taurina de aquí, de Cádiz, ni siquiera todavía nos hemos preocupado de que este libro se reedite y esté al alcance de todos. Yo aprovecho que están ustedes aquí delante, aprovecho que está aquí Eduardo, está aquí Luis, está aquí Baldomero, que hay mucha gente, críticos taurinos, aquí no voy a nombrar a uno o dos porque si me queda alguien pues no quiero ser descortés. Está aquí mi amigo León Camacho, que es cuñado de Rafael Ortega. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Esto no es una obra que cueste mucho dinero reeditarla, es pequeñita como los buenos perfumes. Es una obra que además no tiene ánimo de lucro porque está editada por la Diputación de Valencia. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Rafael Ortega es entre todos conseguir que esta obra se edite. Y se edite por muchas cosas. Se edite por homenajear al maestro, se edite para placer de los aficionados que tienen que conocer todo lo que aquí se dice. Aquí está comprendido, yo creo, es un compendio del toreo puro. Se llama toreo puro porque es que no puede llamarse de otra forma. Yo no quisiera ser irreverente, ¿verdad?, con la iglesia ni con la religión, pero si la tauromaquia de Pepeillo y la tauromaquia del Paquiro, a la que hemos aludido, que tienen inmenso mérito, pues podría ser algo así como el Antiguo Testamento de la Lidia, y el toreo puro de Rafael Ortega puede ser el Nuevo Testamento, el gran testamento que nos ha dejado Rafael Ortega. Yo quisiera otra vez hacer una llamada a todos los que podemos hacer algo sobre esto, críticos taurinos, directores de escuelas. Además, tú esto, ¿te acuerdas, Eduardo, que ya está en San Fernando en el ayuntamiento, hará 3 o 4 meses? Yo volví otra vez sobre el tema, nunca me cansaré de decirlo, y cada vez que hay unos informadores y críticos taurinos, yo agradezco además que recojan, que lo suelen hacer, que recojan estas palabras en sus medios, en sus periódicos, en sus radios, en sus televisiones. Señores, hacer un homenaje a veces, un festival, yo sé que es una cosa muy complicada, se hacen, a veces sale mejor o peor, hacer una estatua, un monumento, pues también algo complicado, es costoso, también se hace, pero editar esto es necesario y es justo a la memoria del maestro y necesario porque todos los aficionados deben de conocer este libro. Y con esto acabo. He intentado pues eso, hacer una pequeña síntesis de las 3 grandes tauromaquias escritas del toreo. La de Pepeillo y su vinculación con Cádiz, claro. Pepeillo, que aunque no ha nacido en Cádiz, nacido en Sevilla, editó el libro en Cádiz, en la calle Ancha. Paquiro, nacido en Chiclana, y el gran maestro Rafael Ortega, nacido en San Fernando.
Los tres tienen en común su vinculación con este entorno gaditano nuestro, y los tres tienen en común que nos dejaron tres magníficas historias del toreo, tres magníficas tauromaquias. Así que, con el agradecimiento de nuevo a la Escuela Taurina de Jerez, yo ya soy medio jerezano, vengo aquí también a dar clases empresariales todas las semanas, con mi agradecimiento, y mi abuelo es de aquí de Jerez, con mi agradecimiento a Eduardo Ordóñez por su invitación y por mi felicitación a este ciclo que año tras año vienen montando, además para mayor satisfacción nuestra en la Facultad de Derecho de Jerez, con mi agradecimiento también a mi querido y sapientísimo y admirado por muchas razones Luis Rivas, y con agradecimiento también a todos ustedes por la asistencia y la atención prestada. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, José María García, que bueno, que yo creo que la conferencia es bastante cultural, vamos, y que es significativa y de entender bien. Vamos, si alguien tiene alguna pregunta que hacer especial, porque no se trata de extendernos mucho, ¿no? Puesto que la conferencia en sí es bastante calificadora. Pero vamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta en especial, pues como queráis, ¿eh? Pero si no, bueno, quiero finalizar, bueno, dando las gracias. Ya, si quiere decir también que se le ha solicitado al presidente de la Diputación de Cádiz, la provincia, la reedición del libro que, como bien dice José María, pues, es muy importante, es imprescindible, no solo por su valor que tiene de la experiencia, sino la enseñanza que nos ha dejado, este legado histórico nos ha dejado el maestro Rafael Ortega. Aquí está un íntimo amigo de él también, como es el doctor veterinaria Pepe Luna, que está aquí, que lo conocía muy bien, era muy íntimo amigo de él, compartían también, igual con Jerónimo Roldán, el jurado de los premios de Radio Jerez, ¿no? Tantos años, ¿no? Entonces se le ha solicitado al presidente de la Diputación. Por su parte, el presidente de la Diputación lo dijo en su momento, estamos pendientes de unos días para ya definitivo, pues comenzar ya esto. Hace unos días la viuda me dijo que por parte del autor Ángel Fernando Mayo no había problema, incluso quería ampliarla más en fotografía y algunos textos más, o sea que este librito se haría un poquito más, digamos, de más contenido, ¿no? Un poquito más voluminoso, que sería muy bueno, pues sería aportar un poco más, ya añadiría algo más ya de los últimos años. Entonces, estamos pendientes de que el presidente de la Diputación, la tertulia nuestra, nosotros un grupo de amigos, pues hemos solicitado que se reedite, porque lo creemos que es muy importantísimo para que todos los chavales y la gente que están empezando, incluso también ya los que son algunos profesionales, vean lo que ha sido Rafael Ortega, aunque muchos ya lo conocen. Entonces, estamos pendientes de eso. Y en cuanto al monumento, puedo decir que como representante de medio de información, y aquí está también Baldomero, y creo que está luchando muchísimo con el maestro Ruiz Miguel. Ayer tenía entendido de que estaban pendientes de celebrar una reunión con el diputado Hermenegildo González, diputado de Algeciras, que es el diputado de Fomento Económico, y que creo que por su parte estaba ya dispuesto a hacerlo. Incluso el presidente de Diputación, en una de las convivencias que tuvo con la comisión gestora por Plaza Multiuso de Cádiz, o sea, un poquito que es una quimera, pero bueno, ahí están los hombres luchando para ver que consiguen eso, lo veo muy difícil. Ahí están luchando, hay que respetarles también, aunque la alcaldesa mire para otro lado. Bueno, vamos a dejar aparcado ese tema, y lo que voy al caso es de que en esa convivencia, personalmente le dije al presidente, digo, bueno, a ver qué se va a hacer con él. Dice, bueno, por mi parte, yo di también 2 millones de pesetas, que fue lo que dio, el primer paso que dio la Diputación, y dijo, bueno, por mi parte, estoy dispuesto a la mitad. El resto ya corresponde también al Ayuntamiento de San Fernando. El Ayuntamiento de San Fernando, Antonio Moreno, y aunque sea, pues, hombre, sea también sea de una ideología, ¿no?, del mismo del Ayuntamiento de aquí de Jerez, que del Partido Andalucista, pues ha echado muchos balones fuera, ha dado muchos capatazos, a la viuda ha dicho, no, ya hablaré y tal, en fin. Y lo cierto es que todavía no se ha definido, más y menos cuando va a tener un monumento que va a enriquecer, ¿no?, la obra monumental de San Fernando, y más quien ha sido y es Rafael Ortega, que como decía él, por todo el mundo, bueno, por todo el mundo hay que demostrarlo, y entonces colaborar para que ese monumento esté ya de una vez listo, porque en Saltera esperan
los 4 a 5 o 6 millones. Yo me consta porque Baldomero Ortega está insistiendo y claro, como su hermano y el hombre vive y desea pronto, y la viuda que pronto se haga esto. Esperemos que pronto se haga realidad. Hasta aquí es lo que actualmente está. De aquí a unos meses lo vemos claro. Por supuesto, yo creo que el monumento de Rafael Ortega no va a tardar en que nosotros podamos vivir y podamos sentir ese momento de desvelarlo para gloria del toreo y todos los que le seguimos y todos los aficionados del mundo de los toros. Pues nada más es lo que yo quería añadir, por si alguno pues estaba un poquito en la duda, pues ahí está lo tengo noticia. Muchas gracias. Bueno, creo que Cámara quería hacer alguna pregunta. Yo me refiero al festival que se le dio a Rafael Ortega en el Cordón Santa María. ¿No te cae bien? A Rafael se le dio un festival precisamente para el monumento. Y yo quisiera saber, a ver, ¿dónde ha corrido esos dineros? Esa es la cuadratura del círculo. Porque es que de verdad fueron muchos matadores de toros, muchos ganaderos que dieron sus toros y dieron comida, y muchos banderilleros que no cobraron, y mucha gente que no cobraron, y ese dinero al monumento, ¿a dónde está? Y si no se puede hablar de esto, digo que se haga otro festival, que se haga lo que sea, pero que este Rafael Ortega y amigo mío, que tenga su monumento y que tenga lo que tenga que tener aquí en Andalucía. Ese pedazo torero. Tienes razón, porque fue un hecho muy lamentable que todos lo hemos denostado. Fue un festival donde se recaudó mucho dinero, respondió mucha gente, hubo mucha gente. Me acuerdo que era una corrida gorda donde, por cierto, se cayeron del cartel algunos toreros. En fin, corramos un tupido velo, no sé si alguno de ustedes podrá decir algo. No, hombre, no es que no se pueda hablar, José Luis. Sí, está ahí el hecho, porque yo creo que el mejor monumento que se le hizo en aquellas fechas fue el ver casi llena la Plaza Todo del Pueblo. 3/4 de plaza largo había aquel día. Porque es cierto, hombre, la persona directamente que estaba ya metido en todo eso, pues no existe. Yo tenía, por respeto, en fin, falleció, todos sabemos quién es, no vamos a decir el nombre, hubo circunstancias de mala administración, eso fue un hecho imprevisible, pero en fin, ocurrió eso, la mala suerte de caer, pues ese hombre organizarlo y de equivocarse los números y de perderse muchos números, ¿no? Y claro, pues esto dio a conocer que había un escaso beneficio o apenas nada. En fin, lo cierto es que Ruiz Miguel lo ha dicho muchas veces, incluso Gustavo Postigo, un empresario de la Plaza de Toros de San Fernando, ha dicho ya 2 o 3 veces, dice, aquí está la Plaza de Toros para cuando usted queréis y mi aportación para lo que haga falta, para hacerlo en San Fernando. Paco Ruiz Miguel, que está lo mismo que Baldomero, todos los días, toda la noche soñando en eso, y es verdad, que a mí me consta, dice, bueno, arrancamos y tiramos para adelante. Pero el alcalde de San Fernando le ha dicho, no, más monumentos, no, festivales. Porque yo tengo de Camarón, ¿viste? De Camarón fue una cosa que vino Juan Palma y se hizo, esto es otra cosa. Ruiz Miguel dice, yo tengo ahora mismo toro y torero, que no le falta, para hacer 1 o 2 festivales. Pero ahí está la cuestión, después han dicho, no, vamos a dejar este festival y vamos a hacerlo ya por la vía, digamos, administrativa, por la vía de que haya ya presupuesto y vamos a meternos ahí, bueno, por lo que sea, pero digo, una cosa es otra, pero que se haga. Que llevamos ya 2 meses y verán ustedes como el monumento a Curro Romero, con todo mi respeto, a Pedrín Benjumea y a Julio Robles van a estar ante el reporte, ojalá no, pero también lo merecen, pero ahí sí que van a insistir, aquí no sé lo que pasa. Esto es todo. Pero Luis, yo lo que me refiero es que sepa Claro. la gente, que sepa el pueblo, Claro. que los ganaderos y los toreros se volcaron Perfectamente. en esta fecha por el festival, Perfectamente. Eso lo saben todos, eso lo saben. Los ganaderos te dieron sus toros, e incluso hay algunos que dicen, ahí están otros toros más para cuando ustedes queráis. ¿Se ha perdido el dinero? Bueno, los toreros se jugaron la vida. Los toreros, y por un paseo se jugaron la vida. Vamos. Bueno, señora, un momentito, quería decir, antes de finalizar, por favor, antes de finalizar quiero informaros de un tema. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a José María García León y a Luis Riva por haber venido a esta conferencia y, bueno, aportar su sabiduría y, bueno, para nosotros es un orgullo que este año siga como va, a buen ritmo, funcionando y los objetivos se van cumpliendo. Bueno, deciros que posiblemente mañana tengamos alguna dificultad para que Enrique Ponce esté aquí. Todavía hay alguna esperanza, pero vamos, que quiero deciros, no preocuparos, porque tendremos previsto otra conferencia, otro coloquio
un tema que sea interesante y que nos siga pues, bueno, culturizando en este mundo de la tauromaquia. Y también recordar que todo en relación a la faena campera que vamos a celebrar, que el plazo, cuando todo aquel que se inscribiera, pues había una serie de requisitos que decíamos que para poder asistir a la faena campera y posterior comida era necesario el siguiente requisito: estar inscrito y haber asistido al menos a 4 conferencias. Bueno, pues esto intentaremos que se cumpla a rajatabla en este tema, salvo algunas excepciones por motivos de enfermedad, etcétera, ¿no? Y por lo tanto el autobús saldrá el mismo sábado a las 10 de la mañana de la oficina de la Escuela de Tauromaquia, que está junto al Parque de Bomberos. O sea, de modo que quiero recordaros esto por si alguno no viniera mañana, para que no se despistara. Y bueno, deciros que hasta mañana y que esperemos que las cosas vayan como esperamos. Muchas gracias.